Pues sí que observamos en las consultas con la atención a las mujeres en cualquier proceso que es súper importante la educación sanitaria, sea cual sea el proceso vital que estén viviendo, tanto en embarazo, parto, problemas de salud sexual, problemas de salud ginecológica, porque es indispensable para un buen funcionamiento de un tratamiento. Lo prioritario y lo primero son los hábitos saludables y con eso lo conseguimos con la educación sanitaria. La educación sanitaria tiene que estar, hay una parte muy importante que yo utilizo de educación sanitaria, sobre todo cuando los pacientes ingresan, y es que les explico qué es el itinerario por el que van a pasar. Nosotros conocemos qué va a pasar, si te dan de hacer un escáner, que no, y eso los pacientes no lo conocen. Entonces, solo el hacer esta navegación mínima de los momentos según la enfermedad que tengan ya relaja y abre la confianza, es decir, establecemos la educación sanitaria en distintos momentos del desarrollo de la enfermedad. Luego preguntarle, que yo creo que es lo fundamental, si conocen qué les ha pasado, porque aunque nos parezca que lo damos por hecho, no conocen lo que les ha pasado. Cuando ellos conocen qué les ha pasado, también son más proactivos a que tú empieces a trabajar durante todo el momento asistencial aspectos sobre cuidado de su salud. Es fundamental porque en cuanto tú informas a las pacientes de lo que les está ocurriendo, de cuál es su proceso de salud y les das unas pautas, ellas están mucho más motivadas para intentar mantener esos cuidados, ¿no? Entonces notamos luego cuando vuelven a la siguiente revisión mucha más autonomía, muchos mejores controles, por ejemplo, si hablamos de alimentación, controles ponderales de ganancia de peso, una mejor satisfacción personal por la práctica de un ejercicio, de una actividad física recomendable, mejor autoestima. Entonces, bueno, pues sí que notamos esos beneficios a corto y a largo plazo que vamos viendo. Primero esto, que el paciente va a estar mejor informado y va a hacer una mejor toma de decisiones compartidas. Eso es fundamental porque hay muchísima incertidumbre en nuestros procesos diagnósticos y en nuestros procesos terapéuticos y queremos que los pacientes, acorde a lo que ellos creen, a sus preferencias, puedan tomar buenas decisiones. Y para eso es fundamental que hagamos educación en salud. Y en cuanto a las dificultades o barreras que tenemos en la consulta, pues en concreto en la actividad asistencial de las matronas, sí que vemos que las mujeres están sobreinformadas, son grandes usuarias de las redes sociales, entonces tienen muchísimas fuentes de información y digitales a las cuales recurren y muchas veces estas fuentes pues no son fiables, con lo cual nosotras la principal barrera es intentar pues recomendarles sobre todo páginas oficiales, ¿no? O recomendaciones oficiales tanto de sociedades científicas, del Gobierno de Aragón, de las consejerías, y para esto tenemos la Escuela de Salud. Entonces sí que utilizamos bastante el enlace de la Escuela de Salud para remitirles pues, a buscar información en centros oficiales que no estén sesgados. Yo creo que lo primero que os decimos todos es el tiempo. No tengo tiempo para hacer esto, ¿no? Y es al revés. Si tú haces un trabajo una organización de tu trabajo preventiva, ¿eso qué quiere decir? Entonces lo que hago es que me hago una lista de el contexto de ese paciente, de sus problemas y intento buscar cuáles son sus necesidades. Y entonces, en base a eso, es muchísimo más fácil hacer un inicio de toma de decisiones y de información y de educación sanitaria. Y la vas haciendo durante todo el proceso, no solo en el momento del alta, sino mucho antes, porque tienes que conocer y tienes que preparar. Bueno, nosotras en las consultas intentamos integrar las páginas oficiales de alguna manera, pues sobre todo para paliar un poquito este exceso de sobreinformación, ¿no? Y sí que hacemos a través de un cartel, usamos mucho la cartelería, hacemos un QR para que las mujeres clicando en este QR puedan remitirse al enlace de la Escuela de Salud. Y luego también durante todos los procesos, muchas veces vemos mujeres que no son procesos crónicos, pero sí que son procesos un poquito largos, ¿no? Pues sobre todo de embarazo y de posparto. Sí que tenemos un enlace fijo, les volvemos a hacer otro anclaje como en el tercer trimestre del embarazo y un último anclaje también en el posparto. Pues también utilizamos mucho en la Escuela de Salud, sobre todo para el área de la ginecología. Recomendamos, para que no vayan a otras páginas, les recomendamos sobre qué es esa enfermedad y qué podemos esperar de ella. Entonces, lo puedes hacer en la consulta. Yo creo que como los nuestros son crónicos, esto no tienes que hacerlo el primer día, sino que va saliendo según vamos avanzando en el progreso de su enfermedad, según van avanzando preocupaciones. Entonces, ahí vas introduciendo. Tenemos la suerte que como trabajamos en colaboración con la enfermería, muchas veces este papel que nosotros introducimos lo continúan y lo hacen muchísimo más intenso las compañeras de enfermería que están con nosotros. Pero la cuestión es que tú ya
puedas decirles que existe eso, que se pueden registrar, que incluso pueden con aspectos como la app, que nos da mucho juego, muchos pacientes no lo utilizan porque no saben lo que da de sí. Entonces puedes explicarles que hay un curso, incluso meterte con ellos y enseñarlo, qué es lo que te da de sí y qué es lo que puede encontrar. Cuando nosotros hacemos unas recomendaciones, si además le añadimos una página oficial a través de la Escuela de Salud que está aquí de Aragón, que es muy accesible, sí que observamos bastante mayor adherencia al tratamiento. Pues nosotros, fíjate, sí, eso que tú comentas, nosotros fundamentalmente vemos pacientes crónicos y por lo tanto ahí el papel de la Escuela de Salud es muy importante. Entonces se genera un vínculo de confianza con nosotros porque no solo le estás contando lo que tiene que hacer, sino que se establece otro tipo de dinámica en la que tú les indicas en una fuente confiable información muy fácil, que está además muy sencilla, en la que pueden acceder y cuando vuelven a la consulta, porque los vamos a tener durante muchos años con nosotros, te hacen unas preguntas mucho más dirigidas, que participen, porque va a enriquecer su práctica profesional y su relación con sus pacientes. Eso yo creo que es fundamental, es una herramienta que hasta que no la conoces no sabes lo que vas a encontrar allí. Sí que les recomendaría que tenemos poquito tiempo de consulta, poco tiempo de trabajo para dedicar un poco a nosotros formarnos, ¿no? Pero sí que les recomendaría que se metieran en la Escuela de Salud, que investiguen, como dice María, que participen, que abran los diferentes bloques temáticos que hay por diferentes temas de salud, porque muchos contenidos nos vienen bien para nosotros, los primeros, los profesionales, pero luego tenemos un montón de recursos y de herramientas que podemos facilitar a los propios pacientes. Entonces sí que animaría a que se paren, investiguen, lean, participen y que la utilicen y que van a sacar un montón de beneficio.